Bienvenidos una vez más a esta asignatura de Ciencia y Fe. Continuamos con la unidad número 4 y profundizamos aún más el tema de la creación y la evolución. Ciertamente este es un tema bastante polémico porque se diría que habría que optar entre creer lo que nos dice la Biblia o creer lo que nos enseña la ciencia. En esta lección y vamos a estudiar cómo interpretar bien el Génesis, vamos a ver que la verdad que nos quiere transmitir la Biblia no se contradice con los resultados científicos. Soy el profesor José Eduardo Dos Ramos y les voy a estar acompañando. Desde la perspectiva bíblica también hay un intento de explicar el origen de las cosas. Los israelitas, también conocidos por hebreos o judíos, como todos los pueblos, se interrogaban sobre el sentido de la existencia, sobre cuál es su misión en el conjunto de las otras naciones. Para ellos, por su experiencia con Abraham y Moisés, van a tener una experiencia con ese Dios único, el cual se reveló y se daba a conocer, les cuidaba, les salvaba de todas las cosas. El pueblo de Israel entendió que Dios actúa con amor en la vida de todos y de cada uno para que todos vivan libres y felices. Y desde esa perspectiva también se preguntaban, ¿cómo surgió todo? ¿Cómo empezó todo? El pueblo de Israel, al preguntarse por los orígenes, también sintió la necesidad de expresar la fe en ese Dios que creaba y que salvaba. Así fueron produciendo narrativas de la creación, que afirmaban que todo lo que existe proviene de Dios. Él, Dios, es el origen del universo y de la humanidad, y todo lo que existe tiene una finalidad, que es la felicidad de todo. Los autores de las narrativas de la creación no sabían cómo es que el ser humano había aparecido, ni tampoco tenían los conocimientos científicos que hoy nosotros tenemos a nuestro alcance. Pero una cosa les era muy entendida, que era que precisamente las personas provenían de la materia común a que todas las otras cosas de la naturaleza. Así se llegó a la tan expresiva imagen del hombre formado de la tierra, del barro, en el cual Dios infundió el soplo de vida. En las narraciones de la creación que encontramos en la Biblia, se habla de quién crea y para qué crea. Y porque se refieren a Dios, son narraciones sagradas. Ellas pretenden establecer, por tanto, una relación con Dios y no una explicación científica. Atención, si se hace una lectura de los textos bíblicos de la creación, tiene que ser desde una lectura profunda y no superficial. Por eso, necesitamos saber distinguir el significado literal del significado simbólico de las frases y de los textos, de acuerdo con el género literario en que estos fueron escritos. Las narrativas de la creación en el libro de Génesis nos demuestran, primero, que el libro del Génesis no es el más antiguo. Fue colocado al inicio precisamente porque narra el inicio de la vida. Todo lo que viene parte desde ese comienzo. Pero ¿cómo puede alguien narrar la creación, contar si nadie fue espectador de aquel acto? Pues el Génesis se nos dice cómo los hebreos representaban los orígenes. Para ellos no se trata de un documento histórico científico, pero sí de un texto simbólico y creyente. Según este texto, Dios está en el origen de la creación, en el origen del bien y en el origen del ser humano. En la Biblia, en el libro del Génesis, vamos a encontrar dos narraciones de la creación. En el primero, Dios hace al hombre y hace todas las criaturas, crea todo el universo durante 7 días. Y en el segundo relato, Dios también aparece en aquel jardín y va a crear al hombre. Al hombre lo va a hacer a partir del barro y a la mujer a partir de una costilla que retira de Adán. Estos dos textos, en el fondo, la pretensión que tienen es responder no al cuándo, al cómo y al dónde, porque ese es un campo de la ciencia. Estos textos van a procurar responder a cuestiones sobre el sentido del universo. ¿Por qué que existe el hombre? ¿Por qué que existe el universo? ¿Para qué que fue creado? Dios
en esta perspectiva, va a ser siempre y exclusivamente el autor de todo lo que existe y de todo lo que tiene la vida. El tema de la creación no se refiere apenas al resultado del hecho de crear la luz, las plantas, los animales, sino sobre todo al proyecto de vida que Dios ofrece y quiere construir con la humanidad. En este proyecto, Dios es la respuesta a la razón de la existencia. En cuanto a criaturas, venimos de Dios, con Él y para Él existimos. La relación es fundamental en esta dinámica de la creación. El mundo debe su existencia a ese otro, que es Dios. La creación bíblica afirma, por tanto, esta unión originaria entre las criaturas y el Creador. Entendida la creación en este sentido religioso, religare, ella es una buena noticia porque todo lo que existe y cuando existe, existe por amor, porque así Dios lo quiso. Cuando nos acercamos a los textos sagrados de la creación presentes en el libro del Génesis, tenemos que entender cuál es el objetivo de estos textos. El objetivo es expresar la fe en un Dios que es bueno, que todo creó. El libro del Génesis no quiere enseñar física ni astronomía, ni ninguna otra ciencia. En el texto, el hombre y la mujer son creados por Dios para ser felices. El texto no tiene un valor histórico. El texto va a transmitir una verdad de sentido, una verdad de fe, que es que Dios es creador, que Dios es la fuente de todo lo que existe. Podemos entonces caer en la dicotomía de preguntar, ¿es fe o es ciencia? ¿Será que es Dios que creó o es que descendemos de los homínidos o como se dice en el lenguaje común de los monos? Al final, ¿de dónde es que venimos? ¿La Biblia o la ciencia? Hacernos esa dicotomía, esa es una pregunta que no hace sentido. Nosotros tenemos que sustituir la conjunción o por la conjunción y. No se contradicen la fe y la ciencia. La fe y la ciencia se complementan. El cuándo y el cómo son preguntas de la ciencia. Pueden ser explicadas a través de las teorías del Big Bang, de la evolución de las especies de Charles Darwin. Cuando nos hablamos y procuramos el sentido desde la perspectiva bíblica, estamos buscándola desde un sentido de fe y desde un sentido último. Y aquí es donde precisamente estas dos preguntas del por qué y el para qué vienen a dar en el quid del asunto, que es precisamente que Dios nos quiso crear porque nos ama y para ser felices. Si pretendemos conocer alguna cosa a fondo, no podemos pretender analizarla a partir de un único punto de vista. Tenemos que estudiarla de diversas perspectivas. Así también es con los orígenes. Pero hay que hacer las preguntas ciertas y también las preguntas ciertas según cada dominio del conocimiento. Nosotros no podemos esperar que la Biblia nos dé clases de fisicoquímica, de matemática o de historia, no. Es a la ciencia que le compete decir dónde y cómo comenzó la humanidad. Procurar esas respuestas en la Biblia sería tan absurdo como, por ejemplo, buscar en un mapa la respuesta a una duda sobre cómo se conjuga un verbo. Los textos bíblicos, en el fondo, no son una crónica de actos, en el caso del texto de la creación. Este texto lo que nos quiere comunicar es que Dios nos llamó desde el principio, nos llama continuamente a una vida de amor y de armonía con todas las criaturas. En el fondo lo que nos permite y lo que nos está transmitiendo es precisamente que Dios es el origen de todo, que Dios es el creador y nos va creando a través de estos procesos naturales que ya están inmersos dentro de la propia naturaleza. Ciertamente que este es un tema que nos deja a todos conmovidos, ¿no? Porque es un tema actual, también la ciencia moderna cada vez va teniendo más descubrimientos y la propia teología también va haciendo su camino de reflexión y este camino de diálogo con la propia ciencia. Para ello, quiero dejarte en las lecturas sugeridas un texto bien interesante. Él tiene como título Creación y Evolución, no creación o evolución. Es escrito por un hombre de las ciencias que también es creyente, el doctor R. J. Berry. En el resumen de este artículo encontramos el siguiente fragmento. Dice así, este trabajo mantiene que es un error enfrentar los conceptos de creación y evolución. Creación es un término teológico que reconoce en todo lo que existe la dependencia de la autoría de su creador.
evolución se refiere a nuestra forma actual de comprender cómo ha creado Dios la diversidad biológica. Ambas consideraciones son necesarias para hacer justicia a lo que observamos como científicos. Pues bien, tienes esta lectura allí, las lecturas sugeridas, es bastante corta, son apenas 4 páginas, te la recomiendo. Y el contenido de esta lectura, junto con el de la presentación que acabo de hacer y el contenido también de la unidad número 3, va a ser evaluado en un ejercicio que ya está colocado en el área, por supuesto, de los ejercicios, valga la redundancia. Te deseo una buena lectura, buenos resultados en tu ejercicio, no lo dejes para después. Cualquier duda, cualquier dificultad, ya sabes cuáles son los canales acostumbrados de comunicación, ahí está el Telegram y estamos para servirte. Que Dios te bendiga.